Españoles Universales. Y bien, amigos, seguimos en esta tarde de viernes fantástica para todos, porque llega el fin de semana y llega la hora de descansar. Hay muchos de nuestros amigos y nuestros oyentes pues que van a seguir trabajando el sábado, ¿sí? Y también el domingo, también es cierto. A ellos también enviarles un fuerte abrazo y recordarles que aquí tienen su emisora, aquí tienen su lugar de compañía, ya sean trabajando o ya sea en su casa, ya sea el fin de semana o entre semana. Pero aquí nos tienen, metropolisfm.es. Bueno, amigos, vamos a seguir con la historia de España, esa historia tan fascinante, tan nuestra, tan querida, tan amada. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje de tantos, que no nos los vamos a acabar, me parece que en 3 vidas, uno de esos personajes pues que marcaron huella y que esta vez no realizaron una gesta pues ni de guerrera, ni de conquista, ni de exploración. No, esta vez era un guerrero, pero era un guerrero de la investigación. Hoy vamos a hablarles de Santiago Ramón y Cajal. ¿Les suena, no? Santiago Ramón y Cajal. Para decirles así de entrada, una nimiedad. Ganó un premio Nobel. ¿Qué les parece? No todos los días se gana un premio Nobel. Pues bien, Santiago Ramón y Cajal fue uno de esos agraciados, de esos 7 agraciados españoles que han ganado un premio Nobel. Ahí queda demostrado para siempre, para la historia, y quedará, y los premios Nobel que volverán, que tenemos investigadores, científicos, ingenieros, constructores, tenemos de todo y de todo tipo de españoles universales. Bien, Santiago Ramón y Cajal, como ustedes bien saben, y si no, nosotros se lo comentamos, fue un médico español especializado en histología y anatomopatología. Fue un español universal, pues como les he dicho antes, que obtuvo nada más y nada menos que el Premio Nobel de Medicina allá por el año 1906. Y lo consiguió por descubrir pues los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas. Una nueva y revolucionaria teoría que empezó a ser llamada la doctrina de la neurona, basada sobre todo en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales. Pero ¿cuál es la historia de Santiago Ramón y Cajal? Porque antes de llegar a eso, antes de conseguir el Nobel, antes de ser un científico y un investigador esforzado, tuvo una historia. Tuvo que nacer un día, como todos. Bien, esta es la suya. Santiago Ramón y Cajal pues nació en Petilla de Aragón. Sí, Petilla de Aragón está situado en Navarra. Hijo de los aragoneses Justo Ramón Casasus y Antonia Cajal. Estos procedentes ambos del pueblo de La Res. Santiago vivió su infancia entre continuos cambios de residencia pues, por distintas poblaciones aragonesas, acompañando a su padre, que además también era médico, pero él era médico cirujano. A corta edad, Ramón y Cajal y su familia abandonaron Petilla de Aragón y se mudaron a La Res, localidad de donde era natural su padre. De allí, de donde pasaron por Luna, Valpalmás y Ayerbe, tuvieron otro destino. Él, de nacimiento navarro, por tratarse del eventual destino laboral de su padre, pues Petilla de Aragón pertenece administrativamente a Navarra, aún así Santiago Ramón y Cajal fue totalmente aragonés. De hecho, él se sentía muy aragonés. Su sentimiento, su estirpe, su educación, su carácter y desde luego su honda vinculación afectiva a la tierra de Aragón fueron una demostración de ello. Ramón era un niño, un golfete, vamos, de carácter travieso, pero era un niño con una gran determinación. Por eso, desde pequeño, tuvo una gran aptitud para las artes plásticas, especialmente para el dibujo. Su inteligencia y constancia no se reflejaron, sin embargo, en su vida como estudiante, ya que, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Detestaba el memorizar las cosas de carretilla. Su espíritu rebelde le cosechaba enemistad entre los frailes que le impartían clase,
que además empleaban una serie de métodos violentos y autoritarios para que él aprendiera. En fin, Santiago Ramón y Cajal realizó los estudios primarios con los escolapios de Jaca, y los de bachillerato en el Instituto de Huesca, en una época marcada por la agitación social, el destierro de Isabel II y la Primera República, proclamada justo cuando finalizaban sus estudios de bachillerato en Huesca. Una época convulsa. Cursó la carrera de medicina en Zaragoza, a donde toda su familia se trasladó en 1870. Cajal se centró en sus estudios universitarios con éxito, y tras licenciarse en medicina en junio de 1873, a los 21 años, fue llamado a filas en la llamada Quinta de Castelar, el servicio militar obligatorio ordenado por el célebre político, ya se acuerdan, de Castelar, a la sazón, entonces en aquel momento, presidente de la efímera Primera República. Los primeros meses en la milicia transcurrieron en Zaragoza, y al poco se convocaron oposiciones para el Cuerpo de Sanidad Militar, en las que entre 100 candidatos para 32 plazas, Ramón y Cajal obtiene el puesto número 6. Es destinado entonces como médico segundo, o sea, como teniente, al regimiento de Burgos, acuartelado en Lérida, con la misión de defender los llanos de Urgel en los ataques carlistas, porque entonces España estaba en una situación muy convulsa y estábamos inmersos en las guerras carlistas. Pero además es que durante esa época, Cuba, que aún era una provincia española, no se olviden, libraba una guerra por su independencia, conocida como la Guerra de los 10 años. En 1874, Santiago marcha destinado a Cuba con el grado de capitán, ya que como médico, el paso a ultramar conlleva el ascenso de empleo militar inmediato. Ramón y Cajal se sintió atraído por los maravillosos parques y jardines de La Habana, así como por la flora tropical en general, pues se había fascinado por ella durante muchas de sus lecturas. Sin embargo, tarda muy poco tiempo en comprobar que su admirada y soñada Manigua resultaba insoportable para los europeos. La ausencia de la exuberante fauna y flora que él se había imaginado, más los omnipresentes mosquitos propagadores del temido paludismo, consiguieron deshacer por completo el ideal romántico y aventurero de la isla que Ramón y Cajal se había formado. Su padre, el padre de Ramón, le había entregado, para que consiguiera un destino más favorable, pues algunas cartas de recomendación. Ya saben, ¿quién no haría un padre, no? Pero él, así era este hombre, rehusó utilizarlas, lo que causó que le enviaran al peor destino posible: la enfermería de Vistahermosa, en el centro de la provincia de Camagüey, una de las más peligrosas de la isla. Esta labor, en medio de la Manigua pantanosa, con soldados enfermos a rebosar de paludismo y disentería, le llevó al agotamiento físico y a padecer pues las mismas dolencias que todos los soldados. Ramón y Cajal sintió la enfermedad en carne propia y tras una primera convalecencia en Puerto Príncipe, acabó recalando en la enfermería de San Isidro, aún todavía más insalubre que la de Vistahermosa. En fin, destrozado, enfermo, fue trasladado de un lugar a otro hasta que finalmente regresó a España en junio de 1875. Las experiencias con el sistema administrativo y militar vividas por Ramón y Cajal en la provincia española de Cuba fueron para él tan amargas como las enfermedades contraídas. Cajal tuvo que enfrentarse por este motivo al caos administrativo, a la incapacidad e inmoralidad de ciertos gobernantes y algunos mandos del ejército también, desde el comandante del puesto hasta los cocineros y parte de la oficialidad del destacamento, que tenían la bastarda costumbre de sustraer para sí la comida y los recursos que faltaban a los enfermos y heridos. Experiencias amargas, muy amargas, que le llevaron a solicitar la licencia para abandonar definitivamente Cuba. Esa licencia le llegó el día 30 de mayo de 1875, tras ser diagnosticado de caquexia palúdica, grave, muy grave, y además declarado inutilizado en campaña. Para conseguir recuperar la mitad de sus pagas atrasadas, pues tuvo que sobornar al funcionario de turno, pues de lo contrario amenazaban con dilatarse indefinidamente. El regreso a España y los cuidados que le prodigaron su madre y sus hermanas devolvieron por fin, progresivamente, a Santiago Ramón y Cajal
la salud que le faltaba. Bien, el año 1875 pues marcó también el inicio de su vocación científica. Se doctoró en junio de 1877 a la edad de 25 años. Todo un tipo, ¿eh? Él mismo, además, se costeó su primer microscopio antes de ganar en 1876 una plaza de ayudante de guardias. Llevaba también los enfermos privados de cirugía de su padre en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, lo que no le impedía pensar y empezar a trabajar su mente para lo que vendría después. Para Ramón y Cajal una época de altibajos, con un 1878 terrible, marcado por la enfermedad de la tuberculosis, y un 1879, o sea, un año después, exitoso, con la obtención de la plaza de director de museos anatómicos de Zaragoza, y además, pues, su célebre boda con Silveria Farañas García, el 19 de julio, con quien, además, tendría 7 hijos. En 1883 ganó la cátedra de Anatomía Descriptiva de la Facultad de Medicina de Valencia, donde pudo estudiar la epidemia de cólera que azotó la ciudad en el año 1885. 2 años después, en 1887, se trasladó a Barcelona para ocupar la cátedra de Histología, creada en la Facultad de Medicina de esa misma ciudad. 1888, fíjense que vamos haciendo un progresivo, un año tras otro, fue un año definitivo, o mejor dicho, fue un año no solo definitivo, sino definido por el propio Ramón y Cajal como su año cumbre, cuando descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal. Su teoría fue aceptada rápidamente en 1889 en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, celebrado en Berlín. Su esquema estructural del sistema nervioso como un aglomerado de unidades independientes y definidas pasó a conocerse con el nombre de doctrina de la neurona, y en ella destaca la ley de la polarización dinámica, modelo capaz de explicar la transmisión unidireccional del impulso nervioso. Algo fascinante, estamos hablando de las neuronas, de los nervios, de la mente. En 1892 ocupó la cátedra de Histología e Histoquimia Normal y Anatomía Patológica de la Universidad Central de Madrid. Logró entonces que el gobierno creara en 1902 un moderno laboratorio de investigaciones biológicas, en el que trabajó hasta el año 1922, momento en el que pasa a prolongar su labor en el Instituto Cajal, en donde mantendría su labor científica hasta el día de su fallecimiento. Entre 1897 y 1904 publicó en forma de fascículos su obra magna, Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, todo un hito en la historia científica mundial. Tras su regreso le siguieron otros tantos triunfos e invitaciones, desde la medalla Helmholtz en 1905 hasta el Premio Nacional de Moscú en 1900, pasando por los nombramientos de doctor honoris causa de las universidades, agárrense, de Clark, de Boston, de la Sorbona y de Cambridge en 1899. Ese mismo año, el mismo año en el que publicó el tercer fascículo de su textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, que se complementaría y se acabaría finalmente en 1900. A partir de esa fecha, el gobierno español crearía también para él el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que dio origen a la Escuela Española de Neurohistología, uno de los centros científicos más importantes del país. Su trabajo y su aportación se verán realmente reconocidos. La neurociencia se lo debe, y así finalmente en 1906 le concedieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina, galardón que compartió con el médico italiano Camillo Golgi, cuyo método de tinción aplicó Cajal durante años. Pero fíjense, la manera de recibir la gran noticia para Cajal pues fue divertidísima, porque él no se lo creía. Verán, en la noche, mejor dicho, la medianoche del 6 de octubre de 1906, Santiago Ramón y Cajal recibió un telegrama desde Suecia, porque todos recibimos telegramas desde Suecia. En él se le comunicaba que había recibido, pues nada, el Nobel de Medicina exacto con Camillo Golgi. Pero su reacción no fue otra que comentar: esto es una broma de los estudiantes. Y se fue a la cama.
Solo se convenció de que era verdad cuando al día siguiente leyó el diario. En fin, tras el premio, Cajal aún publicó muchas obras literarias, biográficas y sus estudios sobre la degeneración del sistema nervioso. Mientras tanto, el viejo profesor se consagró ya a sus alumnos. Sus alumnos, ellos mismos, fueron quienes le acompañaron por expreso deseo del propio Ramón y Cajal en el momento de su muerte, ocurrida el 17 de octubre de 1934. Poco después, además de publicar su conocida obra autobiográfica, El mundo visto a los 80 años. Bueno, fue nombrado después por Francisco Franco, a título póstumo, en 1952, Marqués de Ramón y Cajal. Toda una trayectoria de un español universal, de un hombre que trabajó duro, mal estudiante, un gamberrete cuando era niño, pero un hombre que siguió su camino, siguió su destino y lo consiguió. Un destino que no solo benefició a España otorgándole ese premio Nobel, sino que benefició a toda la humanidad. Ahí lo tienen, señores, un español universal. De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Metrópolis FM, Región de Murcia.